En este momento estoy en una barca en medio del mar de Galilea. En tan solo unos momentos el sol se va a esconder. El paisaje es absolutamente precioso. Estamos aquí para estudiar dos milagros consecutivos que Jesús realizó en Mateo 14, 13 al 33. La alimentación de los 5,000 y cuando Jesús caminó sobre las aguas. En ambos milagros venció las reglas tradicionales de la ciencia de una manera tan asombrosa que los discípulos dijeron verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Ahora bien, no me voy a bajar de la barca para recrear la escena en la que Pedro camina sobre el agua, pero me encantaría darles el contexto del milagro que fue realizado justo aquí en estas mismas aguas. El mar de Galilea es el gran embalse natural de Israel. En el Antiguo Testamento era llamado el mar de Kineret, que es la palabra en hebreo para arpa, porque tiene forma de arpa. En los tiempos del Nuevo Testamento se llamaba simplemente el mar, o el mar de Galilea, ya que tomaba este nombre por la región que lo rodeaba. Técnicamente este no es un mar, sino un lago de agua dulce. El lago es enorme. Abarca 19 kilómetros de norte a sur y 11 kilómetros de oriente a occidente. En la antigüedad era conocido porque producía una excelente pesca. Había 22 especies de peces diferentes en esa época. Lo mismo ocurre hoy. Una de las cosas que hace que este lago sea tan fascinante es que el clima puede afectarlo de una manera muy rápida y grave. Está a 152 metros bajo el nivel del mar, y en las orillas orientales hay acantilados que se levantan a 914 metros por encima del lago. Cuando hay tormentas, por lo general vienen de occidente a oriente, el desierto las atrae hacia el oriente. Ese intercambio entre el desierto y el mar puede hacer que los vientos vengan a una velocidad tan alta que cuando se chocan contra los acantilados orientales provocan tormentas y oleadas en solo un instante. Si usted es un surfista del primer siglo, tal vez le encanten esas tormentas, pero si es un pescador del primer siglo, usted sabe que a la primera señal de viento, usted y su barca deben salir del lago. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer». «No tienen que irse», contestó Jesús. «Denles ustedes mismos de comer». Ellos objetaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos acá», les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios».
Estamos en la playa hoy, y lo que están viendo en este momento es a una persona que vive en dos mundos distintos. Los amigos que me vieran aquí hoy dirían, bueno, él es Mike, es surfista y vive aquí en San Clemente. Y mis estudiantes dirían, bueno, él es el Dr. Wilkins, es profesor, enseña Nuevo Testamento. Pero intentar unir estos dos mundos algunas veces es demasiado difícil. Si ustedes miran hoy la playa, pueden decir está tranquila, no hay tanto oleaje. Pero la semana pasada las olas alcanzaron hasta 3 metros, 3,5 metros. Fue un día increíble. Entonces, profesor, vaya y practique surf en ese tipo de olas. Bueno, practico surf en días en que el oleaje está muy alto. Y lo hago bastante bien. Pero por otro lado, cuando voy al mundo de Jesús, al mundo del reino de Dios, ¿será que entiendo lo enorme que es? Y lo importante que es que nosotros entendamos realmente quién es Jesús, pues ese es mi trabajo allí. Cuando oímos que el primer mensaje público de Jesús fue, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Hay muchas personas en el mundo antiguo que al oír a Jesús dijeron, parece ser un carpintero normal. Pero afirma ser rey. Dice que tiene un reino. Esas dos facetas no concuerdan bien. Y no parecen concordar bien porque tenemos ciertos tipos de preconceptos mentales. Yo suelo hacer una analogía actuada con mis estudiantes para llamar la atención sobre este punto. Les pido que cierren los ojos y salgo del salón. Y vuelvo a entrar y grito, ¡soy el rey! Luego les pregunto a los estudiantes, bueno, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? Y ellos dan respuestas diferentes. Una vez uno dijo, bueno, eso me recuerda a la monarquía en Gran Bretaña del siguiente rey de Inglaterra. O piensan en el Titanic, en Leonardo DiCaprio gritando, soy el rey del mundo. O en el Rey Arturo y en la mesa redonda. O aquí en la comunidad de la playa hablamos de la corona triple de surf, cuando la estación de surf termina en Hawái con 3 eventos consecutivos. Y allí, al final del año del surf profesional, es coronado el mejor surfista del mundo de ese año. Cuando pensamos en el rey y en el reino, todos tenemos imágenes diferentes. Pensemos cuando uno se encuentra una persona en la calle y la invita a entrar al reino. Posiblemente tendremos que dar muchas explicaciones sobre lo que queremos decir, porque cada persona tiene una imagen de lo que entiende que es el reino de Dios o de lo que quiere si va a entrar al reino. Hay 2 sucesos consecutivos en el Evangelio de Mateo que arrojan luces sobre el tipo de rey que los judíos querían. Pero realmente, ¿quién fue Jesús en su ministerio personal? ¿Cómo se reveló? El primer suceso es la alimentación de los 5,000. Jesús había ido en una barca a un lugar muy aislado. Quería estar solo. Juan el Bautista acababa de ser ejecutado. Es un momento muy triste y peligroso para Jesús. Pero cuando la barca llegó a tierra firme, había personas que venían de ciudades cercanas. Estaban allí para ser sanadas, seguían a Jesús por las necesidades que ellos tenían. Y Jesús, incluso en ese momento tan difícil para él, siente compasión por ellos. Los reúne a todos y los sana. Después de un día muy largo, él hace un milagro espectacular. Es uno de los milagros que está registrado en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000. Después de ese largo día en el que Jesús estuvo sanando y enseñando, la multitud no tenía comida. Solo había ciudades pequeñas alrededor. Y los discípulos fueron a decirle, Jesús, despídelos, diles que se vayan a sus casas. Pero Jesús se voltea y les dice, denle ustedes de comer. ¿Pero qué tenían ellos para alimentarlos? En la multitud solo había 5 pedazos de pan y 2 pescados. El Evangelio de Juan nos dice que ese era el almuerzo de un joven. Y cuando dice que eran 5 pedazos de pan, no habla de 5 pedazos grandes como los que compramos en un supermercado, sino 5 pedazos pequeños que su madre horneó para el almuerzo. Es tiempo de primavera. Y Jesús manda que las personas se sienten sobre el pasto verde cerca de la orilla de los ríos. Toma los pedazos
y mira hacia el cielo, que era la posición típica para orar. Bendice esos pedazos, los parte y se los entrega a los discípulos. Y los discípulos se los entregan a las personas. Y milagro tras milagro, estos pedazos y estos pescados se multiplican. Todo el mundo come hasta quedar satisfecho, así que recogen 12 cestas con lo que sobró. Después de un milagro tan espectacular como este, ¿cuál cree usted que es la reacción de la multitud? El Evangelio de Juan nos cuenta que la multitud inmediatamente afirma: este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero tan pronto como Jesús oye esto, los rechaza y se va, porque entiende que ellos lo querían convertir en rey a la fuerza. Realmente han malentendido a Jesús, lo que vino a ser y lo que era. Ellos tienen que mirar más allá del milagro y ver a Jesús realmente, y hacer lo que Él los ha llamado a hacer, arrepentirse y entrar al reino que Él proclama. El segundo suceso es cuando Jesús camina sobre el agua. Después de la alimentación de los 5,000, Él envía a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Envía a la gente a sus casas y Jesús tiene su tiempo para estar solo. Pasa la noche en oración, en una oración concentrada, porque estaba viviendo un tiempo muy difícil, ya que Juan el Bautista había sido ejecutado, y le pide dirección al Padre. Mientras ora, los discípulos tienen un tiempo muy difícil. Mateo nos cuenta que cuando van navegando por el mar de Galilea son zarandeados por las olas. Hacen maniobras para batallar contra el viento y las olas, y Mateo nos cuenta que en la cuarta vigilia, la forma como se determinaban las vigilias era a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La noche era dividida en 4 vigilias de 3 horas cada una. Entonces, los discípulos están en la cuarta vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana. Han estado en ese lago por más o menos 9 horas batallando contra el viento y las olas. Y lo que sucede es que Jesús camina sobre el agua hacia ellos. ¿Y cuál es su reacción? Mateo nos dice que sienten miedo. Piensan que es un fantasma. Y por fantasma ellos solo piensan en un espíritu maligno. Pero Jesús no es un espíritu maligno, es su Señor. Y les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. En estos dos sucesos, la multitud y los discípulos tienen una imagen definida de Jesús. Pero realmente es una imagen muy diferente de cómo Jesús se les revela. La vida en el primer siglo de Israel para muchas personas parecía fuera de control. Durante los últimos 400 años, habían sido conquistados por muchas naciones. Jerusalén, su ciudad amada, estaba ocupada por Roma. Herodes el Grande la estaba construyendo para su propio placer. Pero en el Antiguo Testamento se instaba a esperar al ungido. Había profecías sobre este ungido que iba a venir e iba a rescatar el pueblo de Israel. El ungido era el Mesías. Sin embargo, había muchos tipos diferentes de expectativas en el Antiguo Testamento. Pero luego, la mayoría de las personas pensaba que esas profecías del ungido se relacionaban con el rey David y su dinastía, y la esperanza de que habría otro David que se levantaría en Israel. En Israel había muchas expectativas diferentes en esa época sobre cómo sería ese Mesías. Había un conjunto de expectativas muy variadas, pero había una expectativa común, que el Mesías sería un libertador terrenal que saldría del linaje de David y que sería como David, un guerrero. Es muy importante que tengamos en mente este punto. La mayoría esperaba que el Mesías fuera una figura política y guerrera que rescataría a Israel. ¿Por qué? Hay que pensar en las circunstancias que vivían. Estaban bajo el control de Roma. Querían derrocar a Roma, querían establecer su trono, querían su propia libertad nacional. Esa era su esperanza. Y en el primer siglo hubo muchos falsos libertadores mesiánicos que decían ser profetas o decían ser el Mesías. Lo que usualmente hacían era prometer y ofrecer la libertad. Y lograban reunir grandes grupos de seguidores. Muchas veces salían al desierto y las personas salían de la ciudad en manada.
Josefo, el historiador judío, cuenta sobre varios falsos libertadores mesiánicos. Uno de ellos se llamaba Simón y se encontraba en el desierto justo después del nacimiento de Jesús, hacia el final del reinado de Herodes el Grande. Josefo nos cuenta que Simón se coronó rey y que sus seguidores lo llamaban el rey de Israel. Pues esto realmente atrajo mucha atención y un gran número de personas salió al desierto. Él convirtió a toda esa multitud en un ejército y atacó todos los palacios de Herodes el Grande y también muchas de las fortalezas de los romanos. Por supuesto, a los romanos no les gustó y reunieron ejércitos muy eficientes y salieron tras Simón. Derrotaron a este ejército, encontraron a Simón y le cortaron la cabeza. Simón fue derrotado, pero despertó las esperanzas que muchas personas tenían de una liberación. Es muy probable que algunas personas de la multitud en la alimentación de los 5,000 haya pensado que Jesús era como Simón, una persona con ideas militares que quería derrocar a Roma. Es muy posible que Jesús haya despertado esas esperanzas porque decía ser el que inauguraba el reino de Dios y eso naturalmente despertaba esperanzas. Hubo otros conceptos mesiánicos errados que despertaron las esperanzas del pueblo judío. Uno de ellos era que esperaban que el Mesías regresara en primavera, en la temporada de la Pascua, y que repetiría el milagro del maná que había sucedido a través de Moisés. Un autor judío que se llama Baruch II lo dice así: vendrá a ocurrir en aquella misma hora que el tesoro del maná descenderá de nuevo de lo alto, y comerán de él en aquellos años porque ha llegado la consumación de los tiempos. También hubo una fuente rabínica que decía lo siguiente: así como el primer Redentor hizo que descendiera el maná, así el postrer Redentor también hará que descienda el maná. Es probable que la alimentación de los 5,000 en la temporada de primavera haya estimulado las esperanzas del pueblo judío de la misma manera. La multitud entendió mal la multiplicación del pan y pensaron que era maná. Lo vieron como el libertador y entonces querían proclamarlo rey a la fuerza. Pero lo que hay que estudiar realmente es si alguien entendía quién era Jesús, si en verdad entendían su identidad. Jesús caminó sobre el agua con el propósito de mostrar su verdadera identidad. Estaba tratando de revelar quién era. Y lo había hecho incluso en la alimentación milagrosa de los 5,000. Pero la multitud no lo captó. Ellos pensaron que él era un profeta, un rey. No entendieron la verdadera identidad de Jesús. Ahora es el momento de que los discípulos entiendan. Entonces ellos empiezan a hacerlo. Pedro intenta captar quién es Jesús, aunque no logra entenderlo del todo. Y encontramos a los discípulos en la tormenta, remando y navegando en una barca que está realmente bien equipada. Estos hombres, especialmente Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores experimentados. De hecho, eran socios en un negocio pesquero en Galilea. Y este comercio era rentable. Lo habían tenido por muchísimos años. En la barca en la que iban cabían entre 15 y 16 pasajeros y estaba equipada para hacer pesca toda la noche. Estos hombres estaban acostumbrados. Pero en esa oscura tormenta de 9 horas de batallar contra el viento y contra las olas en el mar de Galilea, Jesús se revela. La multitud había entendido correctamente. Él es el Mesías. Pero Jesús no es el Mesías guerrero y libertador que ellos querían que fuera. Jesús camina hacia donde los discípulos, ¿y cuál es su reacción? La reacción es que se asustan. En el Antiguo Testamento el temor era algo común, especialmente ante la presencia del Dios Altísimo. Cuando Dios les habló a Abraham y a Sara, sintieron mucho miedo. Los discípulos sienten miedo. Y Jesús, al igual que Dios en el Antiguo Testamento, intenta confortarlos. Les dice: cálmense, soy yo. No teman. ¿Por qué no deberían tener miedo? Si ellos hubieran entendido la naturaleza de Jesús claramente, no tendrían que haberse asustado, no tendrían que haber pensado que era un fantasma o algún espíritu maligno. ¿Quién es Jesús? En la respuesta que Jesús les dio a los discípulos cuando dijo, soy yo, literalmente lo que dice es, yo soy.
Es la misma expresión que Yahvé le dijo a Moisés desde la zarza ardiente cuando lo llamó y le dijo, yo soy el que soy. Jesús no es un Mesías común y corriente. Él es el Mesías que es Dios. Pero los discípulos entendieron la revelación de Jesús. ¿Captaron? La respuesta de Pedro muestra que él empieza a entender. Cuando Jesús lo llama a salir de la barca para que camine en el agua, no creo que muchos surfistas intenten algo así en medio de una tormenta. Pero Pedro sale y camina hacia Jesús. Tiene una fe imperfecta. Mira el viento y siente miedo. Pero en ese momento le clama a Jesús. Así que la gracia y el poder de Jesús es lo que rescata a Pedro. Y ellos dan la vuelta y vuelven a la barca. Y cuando Jesús rescata a Pedro, dice la Biblia que el viento se calmó. Todos estos hechos, caminar en el agua, la declaración de Jesús de yo soy, el hecho de que Pedro haya caminado en el agua y luego haya sido rescatado y luego que los vientos se hayan calmado, todo esto abruma a los discípulos. Mateo dice sin lugar a dudas, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La adoración no es algo ligero, es algo que está reservado exclusivamente para Dios. Las personas pueden mostrar respeto, así como David le mostró respeto a Saúl y se inclinó ante él porque era el rey. Pero en este contexto de obras divinas, Jesús es mucho más que cualquier rey humano. Jesús es el Hijo de Dios. Y al adorarlo, los discípulos muestran que empiezan a entenderlo. Empiezan a entender la verdadera identidad de Jesús, que es mucho más que un falso libertador mesiánico. Es el Mesías, que es Dios encarnado. Estamos empezando a ver que los discípulos tienen un entendimiento limitado de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Pero en realidad yo le digo a la gente que no los juzguen. Entender quién era Jesús y su ministerio, en mi opinión, es uno de los cambios más profundos de paradigma de la historia de la humanidad. Entender cómo fue que Dios se convirtió en humano. Y cómo un humano es verdaderamente Dios. Así que los discípulos empiezan a entender esto, pero no lo entienden completamente. Pero lo que sí podemos ver es que cada vez aumenta más su entendimiento de quién es Jesús. Como vemos, ellos lo adoran. Y según el Antiguo Testamento, la adoración se reserva solo para la deidad. También vemos en la confesión de Pedro que él empieza a entender un poco más claramente cuando hace la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también vemos en la transfiguración que los discípulos empiezan a tener un entendimiento más claro de quién es Jesús, porque escuchan la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Quedan perplejos y no los culpo. Pero le dan la honra y adoración que solo se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Para nosotros también es de vital importancia entender claramente quién es Jesús. A veces tenemos una imagen desordenada o fragmentada de Jesús que viene de nuestro pasado, nuestra cultura, nuestro trasfondo, de la iglesia o de la denominación, porque muchos tienden a enfatizar un aspecto de Jesús por encima de otro. Algunos enfatizan a Jesús como Salvador. Otros quieren pensar en Jesús como el pastor, o se centran en el hecho de que es maestro. Claro, algunos lo consideran maestro, y otros piensan en Jesús como amigo, o tal vez como revolucionario. Algunos piensan que es el proveedor. Pues Jesús es todos los anteriores, pero cada uno es solo una parte de lo que es Jesús. Las imágenes parciales que todos tenemos tienen que completarse en nuestra vida y en nuestro pensamiento. Por ejemplo, si consideramos a Jesús como un amigo, reconozcamos que no solo es un amigo, sino que es el Señor del universo. Y si consideramos a Jesús como un pastor amable, agradable y cariñoso, también debemos pensar que es el revolucionario, que condenó a los líderes religiosos de Israel. Jesús es todas esas imágenes de las que hablamos, pero en realidad es mucho más.
debemos tener cuidado de no tener una imagen incorrecta de Jesús. Porque con una imagen incorrecta de Jesús podemos llegar a rechazarlo. Podemos llegar a alejarnos de Él porque Él no es lo que esperábamos. O podemos llegar a tener un caminar limitado con Jesús si solo nos enfocamos en un aspecto y no en los otros. Tener un entendimiento claro de todo lo que es Jesús hará que nosotros, al igual que los discípulos en la barca, lo adoremos. Pero no que le adoremos en la iglesia o en ocasiones especiales, sino que toda nuestra vida sea una adoración a Jesús cuando lo pongamos en el centro de lo que somos. En otro incidente que sucedió antes en el ministerio de Jesús, Él también calmó el mar en otra dramática ocasión. En ese momento que fue al comienzo de la relación de Jesús con los discípulos, ellos quedaron sorprendidos de que Jesús lo hiciera. Pero ahora, en un entendimiento claro de quién es Jesús, ellos lo adoran. Es muy importante que todos nosotros reconozcamos lo siguiente. Cuando miramos a Jesús quedamos sorprendidos. Es decir, pensamos que es simplemente un buen tipo y que es bueno conocerlo, o lo honramos, lo servimos, lo alabamos y lo tenemos en un lugar central en nuestra vida y lo adoramos. En el Nuevo Testamento Jesús es Dios encarnado. Y eso significa que debemos darle nuestra devoción exclusiva a Él tal y como los discípulos lo hicieron. Pero también tenemos que ir más allá de eso y saber que Él nos cuida. Y que no es solo una figura de Dios para esa época, sino que es el Dios hecho hombre que entra a nuestra vida hoy. Y lo que Él nos llama a hacer es a aventurarnos como Pedro. Y caminar con Él sin importar las circunstancias de nuestra vida. Todos tenemos tiempos difíciles. Pero lo importante es saber que no importa cuál es la tormenta en la vida, no importa cuál es la dificultad en la vida. Jesús está con nosotros y nos extenderá su mano, nos volverá a poner en la barca y estará con nosotros. Hace algunos años, cuando mi hija mayor tenía 12 o 13 años, estábamos practicando surf en un lugar cerca de aquí, a pocos metros de aquí, entre Sells, uno de los mejores lugares del mundo. Era un día con oleaje fuerte, y para la pequeña Michelle, las olas eran más del doble de su tamaño, quizás de 3 a 3 metros y medio. Yo estaba pendiente de ella como un buen padre mirándola. Yo estaba muy orgulloso de ella y lo manejó muy bien. En un principio retrocedió, pero luego fue muy selectiva para elegir las olas que ella misma podía manejar. Cuando acabamos de practicar surf ese día y remamos y subimos la colina, me volví a Michelle y le dije, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de ti. Pero me impactó lo que ella me respondió. Ella dijo, papi, en realidad estaba muy asustada. Y continuó diciendo, pero estar asustada me permitió ver lo increíble que es el mar. Y si Dios hizo el mar, Él es más increíble que todas las olas. Yo tengo que confiar en Él. Y así puedo manejar cualquier ola con la que me encuentre. Pues esa lección resultó ser cierta para el surf, ya que ella se convirtió en una de las mejores surfistas jóvenes en Estados Unidos. Pero se aplica no solo al surf. Ha llegado al punto que esto es lo que caracteriza la vida de Michelle en general. Es maestra, es esposa, es madre de 2 pequeñitos. Y ella reconoce que no importa la tormenta con la que se pueda encontrar en este mundo, Dios es mayor que todas esas tormentas. Todos enfrentamos tormentas en nuestra vida. Lo importante que hemos aprendido aquí con Pedro es que debemos mirar a Jesús. Quien le dijo a Pedro que caminara hacia él. Lo vio caminar en el agua y lo rescató. Jesús está allí para guiarnos, para consolarnos, para darnos valor. Así que es de vital importancia saber quién es Jesús realmente. Y esta es la historia de esos 2 sucesos. La historia de cuando Jesús se revela a sí mismo ante los 5,000, aunque ellos no lo entendieron. La historia de cómo Jesús se revela a los discípulos y cómo ellos finalmente entienden. Ese también es nuestro llamado.